Bien, pues buenas tardes. O buenas noches ya, yo no sé si es buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues continuamos con nuestra jornada y centrándonos una vez más en el tema de la laicidad. Ayer, pues, don Antonio Nava hizo un recorrido hermoso y profundo y bien conocedor como él es de la historia, hasta centrar un poco el surgimiento de la laicidad y el porqué, ¿no? Y las cuestiones históricas que provocan todo este tipo de movimiento y de temas. Y hoy pues nos acompaña don José Antonio Pérez Tapia, que yo con él he tenido poco encuentro, pero parece como si lo conociera toda la vida. Es un hombre, aparte de bastante amable, un gran comunicador, un hombre sencillo, un hombre cercano, que siempre se agradece, porque algunas veces impone esto de que sea profesor de universidad, algunas veces no, pero él tiene la capacidad de llegar bien a las personas. Yo tuve la suerte de conocerlo solamente en un momento. Este es mi segundo encuentro con él. Fue en la presentación de un libro al cual fue invitado por un profesor de aquí de filosofía del Instituto Inés de los Ríos. Y bueno, creo que él es un hombre, pues eso, gran comunicador, que sabe, sobre todo, gran investigador. Él es doctor en filosofía, trabaja mucho la investigación de la antropología, del hombre, y después, pues, quizás destacar en él el compromiso cívico que tiene en la sociedad, su militancia política, que también es importante, y que yo creo que es de agradecer en estos tiempos que tanto, pues, en fin, pasamos un poco de esto del compromiso social, ¿no? que debemos de tener todo ser humano. En fin, de sus muchas publicaciones que él tiene, pues destacar este libro, Del bienestar a la justicia, que es su último libro, y precisamente viene muy bien, puesto que en el capítulo 7 de este libro habla de la laicidad, del laicismo, en fin, todas estas cosas que nosotros estamos reflexionando en estos días, y que yo creo que él pues va a tener ahora pues la intención de compartir sus investigaciones, sus ideas, sus principios, y que después pues nosotros tendremos la oportunidad también pues de dialogar con él, de debatir con él y dejar ese margen de diálogo que creo que es muy importante. Yo le agradezco su presencia aquí, que fue inmediata. Yo me hice el cargo de contactar con él y al segundo recibí el mensaje que allí estaré puntualmente, no te preocupes, y entonces pues es de agradecer su disponibilidad y su colaboración. Pues entonces yo le dejo con la palabra y que esté con nosotros. Muchas gracias, Carmelo, por esta presentación tuya tan amable, ¿verdad? Que después de vernos un par de veces, pues como bien dice, la sintonía hace que parezca que nos hemos visto otras muchas. Y buenas tardes a todos vosotros que tenéis la amabilidad de acompañarnos para estas reflexiones a las que me han invitado esta tarde aquí en Motril, una ciudad a la que vengo con cierta frecuencia por otros motivos, pero comentaba antes, mientras esperábamos con alguno de vosotros, a las que en años pasados vine también con regularidad para cuestiones académicas, de la obra permanente de formación de la Universidad de Granada, en fin, y siempre encontré en ella muy buena acogida, un público muy participativo, muy crítico, muy activo, y eso es de agradecer y subrayar, ¿no? Y por lo demás, participar en este ciclo sobre la laicidad, un tema candente en nuestro debate políticos y también académicos, pues la verdad es una ocasión única que de ninguna manera había que desperdiciar, ¿no? Por lo tanto, yo también agradezco la invitación que se me hizo en este ciclo, donde además personas de la OAC y de otros colectivos están especialmente involucradas. Siempre hay que, en fin, ser agradecidos, y en mi formación, pues también en años remotos, cuando uno era joven, también
debo mucho pues, a personas vinculadas a la OAC y a ese entorno, de las cuales aprendí bastante en su momento y lo sigo recordando, en fin, de una manera muy grata. Por lo tanto, siempre que la vida presenta oportunidades de devolver lo recibido, hay que hacerlo y con buen ánimo y lo mejor que uno pueda, ¿no? Bien, vamos entonces a entrar en este tema que, tal como me lo formuló Carmelo, aparece así: la ética en una sociedad laica, ¿no? Como digo, y bien lo sabemos todos, es un tema sobre el que se debate mucho, se polemiza bastante y a veces en gran medida como si fuera, por llamarlo suavemente, un diálogo de sordos, ¿no? Porque resulta difícil que los interlocutores, a veces en posiciones antagónicas en torno a este tema, logren vías de acuerdo o de entendimiento, y hace mucha falta que se encuentren esas vías de acuerdo o de entendimiento en nuestra sociedad, porque este es uno de los temas que actualmente polarizan bastante las posiciones políticas y no solo políticas, sino otras cuestiones más de fondo que afloran, y constata uno que a veces afloran por los malentendidos que se acumulan en las diferentes partes que intervienen en estos debates o a veces en estas polémicas. Claro, cuando uno toma determinadas posiciones haciendo un esfuerzo de clarificar los términos mismos del debate sobre laicidad, laicismo, religión, visto desde ese punto de vista laico, etc., se sufre a veces la experiencia de no ser bien entendido ni por una parte ni por la otra, lo cual quiere decir que de alguna manera ocupa uno una posición heterodoxa a dos bandas. Eso no deja de tener su componente de acicate intelectual, etcétera, porque aguijonean la reflexión, pero se da uno cuenta de que hay mucho por hacer en este terreno, y especialmente en nuestro país y en nuestra sociedad, donde estas cuestiones no han tenido el tratamiento que se merece, la reflexión que todo ello requiere, y el diálogo profundo y sincero donde seamos capaces de escuchar los argumentos de la otra parte. Por eso agradezco especialmente una invitación para hablar de esto, que además, bueno, pues de alguna manera me obliga a hacer paréntesis en mi actividad política y retomar el hilo de reflexiones, de conversaciones y de debates en los que he participado y sigo participando siempre que pueda. Bueno, vamos a ver. Hablamos de la ética en una sociedad laica, ¿verdad? Por ética vamos a entender pues, todo ese conjunto de principios normativos, de valores, que de alguna manera hablan en una doble vertiente de lo bueno a lo que aspiramos, que de alguna manera tratamos de realizar tanto desde el punto de vista colectivo como de vida personal, y de lo justo a lo cual nos obligamos todos de alguna manera. En esa doble vertiente de lo bueno y de lo justo encontramos pues, una serie de principios, normas, valores, que todo ello se articula cuando se reflexiona sobre ello, para clarificar normativamente qué debemos hacer o cómo tenemos que evaluar lo que hacemos. Digo, desde el doble punto de vista de lo individual y lo colectivo. Tradicionalmente, en nuestra tradición cultural, por lo tanto también en sus vectores religiosos, la ética y la moral que sostenía o a la que apuntaba una determinada ética se había apoyado en motivos religiosos, bueno, o se remitía de alguna manera a una revelación, a un orden de verdades, se estimaban trascendentes, que se servían como de sostén o fundamento a ese orden normativo. Por lo tanto, esos principios morales, esa reflexión ética, venía tradicionalmente, en sociedades tradicionales del pasado, vinculada a motivos religiosos, en un marco teológico, dada en esa tradición que se remontaba muy atrás. Eso ha sido así durante mucho tiempo, se puede decir que durante milenios, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo además que en nuestra realidad actual pues está cambiando en un doble sentido. Está cambiando, lo cual no es nuevo, también viene preparado desde tiempo atrás por estos últimos siglos. Parece que hablamos de ello como si fuera algo inmediato, donde se ha dado, sobre todo en Europa y en lo que llamamos mundo occidental, un proceso de secularización
de emancipación de la tutela de las instituciones religiosas, en el ámbito europeo, occidental, de las iglesias, y en estos contextos más inmediatos de la Iglesia Católica, de manera tal que normas, valores y principios también han empezado o empezaron a plantearse tanto en la reflexión teórica como en la práctica al margen de esa tradición religiosa a partir de la cual antes todo ello se fundamentaba, se vivía, se exponía y se transmitía. Es decir, se dio el paso a una ética autónoma, a una ética que paulatinamente trataba de sostener una moral vivida y practicada desde un punto de vista laico, sin esa cobertura religiosa, sin esa fundamentación teológica, y en ese contexto, como digo, de una cultura secularizada, de emancipación. En todo ello, pues como se decía ayer, fue decisivo todo el contexto de la ilustración, todo ese saber ilustrado, que invitaba pues a conocerse el hombre a sí mismo, a pensar y a saber desde sus propios medios y a darse a sí mismo su propia norma. Todo eso es lo que implica ese principio de autonomía, que es algo que cambia sustancialmente el panorama de la reflexión ética y de la moral que desde esa reflexión se evalúa o se propone en nuestras sociedades secularizadas. Por tanto, tenemos ese cambio histórico, que una ética con la consiguiente moral que venía dada y justificada desde una tradición religiosa en un contexto de secularización determinado pasa por determinados sectores sociales a pensarse y a tratar de practicarse como una ética autónoma. Eso es resultado de lo que se llama un proceso de secularización. No en todos los casos. Naturalmente hay sectores de la población que permanecen más o menos apegados, vinculados o con mayor o menor conciencia de pertenencia a las iglesias, a las tradiciones religiosas, entonces siguen nutriendo sus motivos éticos desde la propia tradición religiosa. Bueno, así se han ido planteando las cosas y ahora nos encontramos en un contexto social donde, en virtud de esa secularización y, bueno, la laicidad que esa secularización de alguna manera exige y plantea para el ámbito público, especialmente para la política, pues lleva a subrayar la necesidad de clarificar las cosas en torno a esa ética autónoma desde no solo un principio de autonomía, sino un principio de laicidad. Y se trata de ver qué se hace con eso, cómo se articula, cómo se propone, si eso es susceptible de compartirse o suscribirse por todos, etcétera, etcétera. Podríamos dejar el problema planteado en estos términos y a partir de aquí reflexionar sobre ello. En una palabra, es decir, cómo la secularización ha llevado desde una moral heterónoma que se remitía a una revelación religiosa a una moral autónoma que se remite a los principios de una racionalidad que desde sí misma quiere darse sus propias normas, que es, digamos, lo que hemos heredado del espíritu de la Ilustración. Pero hoy nos encontramos no solo con esa cuestión del paso de una moral heterónoma, dependiente de una revelación religiosa, a una moral autónoma que quiere apoyarse sobre la razón, sino que hoy nos encontramos con que, además de ese paso dado en una tradición religiosa que deriva hacia una determinada tradición cultural, nos encontramos en un momento en nuestra sociedad, y hace poco hablamos de eso en otro ámbito, donde hay otras muchas personas y comunidades que vienen de tradiciones culturales diferentes, de tradiciones religiosas distintas, por lo tanto también con otras maneras de abordar todo lo relativo a valores, principios, normas, es decir, todo lo que entendemos como ética y moralidad. Y eso también nos obliga a pensar, bueno, que si estamos hablando de una ética autónoma, sostenida, en fin, desde esas fuerzas de una razón que se entiende que todos compartimos, que de alguna manera de inspirar la vida colectiva en sus normas e instituciones, hasta en las leyes que nos damos, bueno, ¿cómo eso puede ser compartido por otros que no vienen de nuestra misma tradición, donde se ha producido ese cambio de moral heterónoma a moral autónoma, sino que viene de tradiciones distintas, donde incluso difícilmente puede hablarse de un proceso de secularización? Entonces, la primera parte, lo que abordamos antes, bueno, nos lleva a una cuestión: ¿cómo se sostiene
una ética autónoma basada en una razón que todos podemos compartir y que apunta a un principio de laicidad. Pero es que, atendiendo a esta realidad, si queremos llamarla así, multicultural, de diversidad cultural en nuestra sociedad, la pregunta siguiente que la ética en una sociedad laica nos lleva a plantearnos es si esa ética autónoma y el principio de laicidad que la acompañe son universalizables, si son compartidas o deben ser compartidas o pueden ser compartidas y suscritas por todos. Es decir, gente que viene, personas y comunidades de tradición musulmana o de tradiciones orientales tales como el budismo o el hinduismo, por citar algunos casos, comparten, no comparten, hasta dónde pueden compartir o qué objeciones ponen o qué nuevos enfoques dan acerca de una ética autónoma y su principio de laicidad. No, tenemos dos cuestiones. Una sería la laicidad tal como viene dada por la propia historia de la cultura occidental en nuestras sociedades, y otra, el problema hoy vivo y que no podemos tampoco desentendernos de él, si esa laicidad que algunos defendemos y postulamos, pues es en verdad universalizable hasta el punto de que pueda ser compartida por todos. Pues claro, si no es así, nos encontraríamos con un problema de difícil solución en las sociedades, de hecho, multiculturales en las que ya estamos, donde no estamos solo occidentales, digámoslo así, que venimos, sea de una manera u otra, pero de una tradición donde el cristianismo ha jugado un peso importante en la conformación cultural de esta sociedad, incluso secularizada, sino que ya están personas, comunidades de otras tradiciones distintas, donde los procesos han sido otros, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto, ¿no? Bien, por tanto tenemos ese doble frente a la hora de hablar de la ética en una sociedad laica. Bien, cuando hablamos de laicidad, bueno, antes solo una matización sobre eso de una sociedad laica. De suyo, hablamos de una sociedad, con mayor frecuencia, de una sociedad secularizada, y de esa sociedad se ha ido emancipando de la tutela de las instituciones religiosas, donde la religión ha ido perdiendo peso en los espacios públicos, por decirlo así. No es que haya desaparecido, pero se ha ido quedando más relegada a otros ámbitos, o comunitarios, o privados, o domésticos. En cualquier caso, pues no tiene tanto peso en la vida social, política, pública de una sociedad. Algunos añoran las épocas y los momentos en que se tuvo ese mayor peso, pero eso ya ni puede darse, que algunos pensamos que no debe darse, desde luego no, como en épocas anteriores, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad secularizada. Y esa sociedad secularizada, pues es la que, si quiere vivir en democracia, pues también debe dotarse, entre otras cosas, de un Estado que, además de ser democrático y de derecho, incorpore ese principio de laicidad. Pero el principio de laicidad no es solo un principio jurídico, político, sino también es un principio de convivencia, por razones que diré a continuación. Por tanto, una sociedad laica, pues una sociedad que asume la laicidad, ¿verdad?, para configurar su orden político y que integra la laicidad también, bueno, en los principios que impregnan, que modulan los valores que están presentes en su modo de vida. Esa es la otra dimensión de la laicidad. Y todo en ese contexto de una sociedad secularizada que es la que tenemos, aunque también habría que hablar mucho sobre esa secularización, que ni es tanta como se dice, ni está tan bien lograda como a veces se aparenta, por razones que también podemos abundar sobre ellas más tarde, ¿no? Unas palabras sobre ese principio de laicidad que da origen a esa ética autónoma y demás, ¿no? Y en la laicidad, y ayer se habló de esto en perspectiva histórica, pero quiero redundar, si es repetición, en algunas pinceladas, ¿no? La laicidad, tal como se ha ido afirmando históricamente, porque todo esto son resultados de procesos muy largos en el tiempo, bueno, pues es una laicidad que ha tenido un carácter marcadamente emancipador. Ha tenido un carácter de liberación, digo, de esa tutela, de determinadas constricciones, del logro y afirmación de libertades individuales y colectivas. En torno a eso se ha ido definiendo la laicidad. Si la laicidad supone la separación entre la Iglesia y el Estado, cuando se consuman ciertos aspectos de lo que la laicidad implica,
bueno, pues esa separación de la Iglesia y el Estado, bueno, no es gratuita, no se hace porque sí, es porque se entiende que con esa separación se gana en libertad para todos, se evitan discriminaciones, entre otras cosas porque si no es así, los de determinada confesión, que fuera la oficial del Estado, estarían en ventaja o en privilegio respecto a los de otras confesiones distintas que no fueran las oficiales o que quedaran marginadas. Entonces, pues un principio de justicia, un principio de equidad, de igualdad entre los ciudadanos, obliga, bueno, a mantener esa separación, lleva a eso, esa separación entre la Iglesia y el Estado para evitar privilegios, al fin y al cabo, de unos ciudadanos en relación a otros. Es un principio de justicia, un principio de igualdad, una afirmación de lo que suponen las libertades, lo que lleva a esa separación entre la Iglesia y el Estado. Y además ese principio de laicidad supone, bueno, todo lo que se ha ganado en el proceso de secularización que antes hablaba, que antes mencionaba desde el punto de vista político. Y ese proceso de secularización implica la desacralización del poder. El poder deja de entenderse como algo sagrado, como algo que se legitima apelando a lo trascendente, bueno, a un Dios que, de alguna manera, transfiere o legitima la autoridad de quien detenta el poder en este mundo. Eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo atrás, siglos y milenios, donde el poder se legitimaba religiosamente para investirse de autoridad simbólicamente y así poder mantener eficazmente todos sus recursos, incluso el recurso a la violencia, ¿no? Entonces, se fue desacralizando el poder y la laicidad responde no solo a un principio de justicia para que no haya discriminaciones o privilegios, sino que responde a un poder que se desacraliza, a una soberanía que cada vez se va entendiendo más de manera compartida por todos, por lo tanto nadie está en posición ventajosa de privilegio respecto de otros. Es decir, la evolución del poder desde el absolutismo a la democracia implica esa desacralización que es la que se consuma en un Estado laico, cuyo orden institucional, cuyo poder, divididos después en diversos poderes del Estado, no se legitiman porque vengan de Dios o porque queden respaldados desde un orden sacro, sino que se legitiman desde la voluntad soberana de la ciudadanía. Entonces tenemos como ese principio de laicidad ha conllevado, es fruto de esa misma desacralización del poder. Pero es que hay más. Ese principio de laicidad, ¿verdad?, no solo implica un principio de justicia, de no discriminación, no solo supone la desacralización del poder, sino que también lleva consigo algo que constituye una condición para que la democracia pueda funcionar. Y es que, bueno, en el ámbito público, al menos, debe operarse desde la renuncia a todo lugar privilegiado en lo que a la verdad se refiere. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Nadie puede erigirse en portavoz de la verdad absoluta. Nadie puede decir que desde esa verdad que tiene y administra puede determinar, bueno, el orden normativo de una sociedad en todos sus términos. Por lo tanto, la laicidad que viene dada desde esa desacralización del poder también conlleva esa renuncia sin vuelta atrás a todo monopolio de la verdad, a toda pretensión de acceso y administración o de portavocía, si quisiéramos formularlo de esta forma, de una verdad absoluta. Claro, la desacralización del poder, la desmitificación de esa verdad absoluta, la afirmación paulatina de igualdad y libertad que conlleva un principio de justicia que obliga a que no haya discriminaciones, todo eso es lo que implica la laicidad en su vector emancipador. Todo eso ha contribuido, bueno, en una dinámica de liberación, de logro de derechos, de afirmación de libertades, en fin, de conquistas de metas que suponen igualdad para todos, aunque todo ello se haya hecho de manera parcial, incompleta, a veces, en fin, por vericuetos un tanto tortuosos, donde efectivamente no todos han sido líneas rectas que han conducido de manera diáfana hacia el logro de determinados objetivos, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento, pues esto se ha ido alumbrando muy poco a poco, a través del tiempo, ¿no?
si vamos a ciertos autores de la filosofía moderna, bueno, pues ha ido preparando esto, aunque directamente no se apuntara a ello, ¿no? Que digo yo, desde el mismo pensamiento de Hobbes, aunque Hobbes pretendía una teoría política que legitimara las monarquías absolutas, bueno, pero sabéis que ya esa legitimación la planteó desde abajo, no desde arriba. Es decir, el rey será rey absoluto, que es como Hobbes todavía pretendía que fuese, porque si no, no había manera de poner orden en la sociedad. Pero el poder del rey le viene transferido a través de un pacto con los individuos. Entonces los individuos traspasan sus derechos a un monarca absoluto, que luego pasa a ejercer ese derecho y su poder, el poder que le acompaña en virtud de ese pacto, sobre todos los demás. Entonces es criticable desde nuestra perspectiva el absolutismo que Hobbes trataba de legitimar, apoyar, justificar, pero en él constatamos que se dio ese paso definitivo, sin vuelta atrás, no la tuvo, de la legitimación del poder. El poder, a partir de Hobbes, ya no venía de Dios. Dejó de decirse que venía de Dios. Y aunque fuera un poder absoluto, ya sería como una transferencia del poder de los individuos cuando pactaban entre ellos y lo traspasaban al soberano. En fin, todo esto fue lo que iba madurando con el pensamiento liberal de Locke, que introduce importantes matizaciones en la teoría del pacto contrato social, con el planteamiento democrático radical de Rousseau, anteriormente con un planteamiento como el de Spinoza. En fin, todo esto es lo que, ya digo, fue madurando. Esa doble vertiente, desacralización del poder, democratización del poder, participación en el poder, con la condición de renuncia a una verdad absoluta que acaba siendo una condición epistémica del conocimiento para que las democracias puedan funcionar. Si alguien está convencido y tiene poder además de que está en posesión de la verdad absoluta, pues en fin, los resultados, como todos sabemos, pueden ser desastrosos para la convivencia y para el mismo orden político. Por aquí fue madurando pues ese impulso hacia la laicidad. Y luego, cuando las democracias en el siglo XIX empiezan a afirmarse después de la Revolución Francesa, etc., cada vez fueron incorporando con mayor fuerza pues todo lo que supone esa laicidad, esa separación de poderes, dejar atrás de una religión oficial del Estado, distinguir entre el ámbito eclesial y el ámbito político, todo ello. Es decir, que la democracia, digamos, para realizarse coherentemente, cada vez fue viendo que tenía que ser consecuente esa democracia con ese principio de laicidad. Si no, la democracia pues tiene ahí un pie forzado, tiene elementos que la contaminan, que fácilmente la pervierten, si se mantienen, digamos, ciertos elementos confesionalistas o ciertos elementos que de alguna manera corresponden a privilegios del pasado que no son sostenibles en democracia. Igual que hoy nadie puede invocar que tiene ciertos derechos más que los demás ciudadanos en virtud de, bueno, su sangre azul o su linaje aristocrático. Eso pasa a ser pues una cuestión, bueno, pues o puramente honorífica o bueno, algo heredado del pasado que no tiene más que el valor simbólico que quien esté en esa órbita quiere darle, o de cierto reconocimiento social, pero eso no es ningún argumento de peso para que determinadas personas, en función de su linaje aristocrático, de la nobleza que pudieran ostentar sus antepasados, tengan más derechos que otros. Pues igualmente nadie puede invocar determinados privilegios en función de su adscripción a una determinada confesión religiosa. Eso todos podemos ver que choca con el reconocimiento igualitario de derechos que implica la democracia. Por eso esa laicidad que se ha ido ganando con el tiempo, pues es una laicidad que acompaña a esa construcción progresiva de todo lo que la democracia supone como sistema político. Aparte de todas las constituciones, en fin, no es el momento de detenerse en ellas pormenorizadamente, que distintos autores fueron elaborando desde esa desacralización del poder hasta la democratización del mismo. En torno también a ese principio de laicidad, claro, ha habido determinados momentos donde se han dado pasos que fueron decisivos. En este terreno, sin duda, un hito importante fue la Revolución Francesa, justamente donde, de alguna manera, toda esta conciencia democrática se cataliza, se expresa y da lugar a un nuevo orden institucional con mayor énfasis o fuerza que se dio
en otros lugares antes y después. Hasta finales del siglo XVIII, cuando se puso la Revolución Francesa, pues efectivamente ya se planteó por las protagonistas de esa revolución que el orden político que de ahí tenía que salir como un orden nuevo no podía estar contaminado por esos vínculos confusos de mantenimiento de privilegios del pasado entre la Iglesia y el Estado. El Estado que surgiera de la Revolución tenía que ser un Estado laico. Y eso ya lo vio el mismo Rousseau, que de alguna manera era el mentor de la Revolución, el que mejor expresó ese espíritu que en la Revolución Francesa se plasmó. Claro, aquí podemos apuntar que ya Rousseau vio ciertos problemas a los que trató de dar solución, aunque no atinara mucho con la solución, ¿no? Rousseau se daba cuenta, bueno, de que el Estado no podía estar, en fin, ahí trabado por las ataduras a la Iglesia o a las iglesias que históricamente existían. Por lo que he dicho antes, eso implicaba privilegios, injerencias en el poder político, forma de legitimación inasumibles. Pero Rousseau detectaba un problema importante, ¿no? Rousseau se daba cuenta de que un Estado laico y una sociedad, en fin, de ciudadanos que sostuviera ese Estado laico, de alguna manera tenía que cubrir el hueco que dejaba la religión. Porque la religión es importante, no debe mezclarse, según el planteamiento de Rousseau, con la dinámica política de una sociedad democrática, pero ojo, la religión suministra lo que suministró antes: motivos, sentido, fundamento de normas. Por lo tanto, una sociedad sin religión difícilmente puede sostener, pues en fin, las mismas convicciones democráticas que la democracia de un Estado como el que Rousseau pensaba necesitaba. Claro, Rousseau vio el problema, pero diseñó una mala solución. Y la mala solución que diseñó, pues, fue el intento de construir una religión civil. El Estado no tiene que permitir injerencias de las religiones, de las iglesias establecidas que históricamente venían dándose, pero sí tiene que de alguna manera intentar, de forma complementaria, es decir, que los individuos podían seguir con su religión tradicional en su vida privada, pero en el ámbito público había que inventar algo así como una religión civil, con sus símbolos, con sus rituales, con su calendario de fiestas, para nutrir esos motivos de una ciudadanía que efectivamente mantuviera sus compromisos con el Estado democrático. Entonces Rousseau vio el problema, pero solucionó mal el problema, porque el problema, sin duda, no se soluciona con esa hipótesis de la religión civil que Rousseau trató de verificar, y aún más algunos de sus sucesores, ¿no? Bien, como quiera que sea, pues, en fin, sin adentrarnos más en vericuetos históricos, tenemos esta situación. Una democracia que, si quiere ser coherente, tiene que incorporar ese principio de laicidad, que es un principio de separación entre la Iglesia y el Estado, de desacralización del poder, de renuncia a la verdad absoluta, y todos en aras de la igualdad, de la justicia y, bueno, de las condiciones necesarias para la convivencia entre los ciudadanos. Hay que decir que, bueno, aunque como en todos los procesos históricos, y en parte alentado también por ese malentendido inducido por Rousseau, bueno, pues ha habido excesos, esos excesos que a veces se critican bajo la denominación de laicismo, es decir, que la laicidad del Estado, pues a veces se ha pretendido convertir en una, bueno, pues casi en un componente de esa misma religión civil que desplazara a otras religiones tradicionales, ¿no? Bien, entonces, ha habido excesos, en los cuales, pues como digo, en todos los procesos históricos se han dado esos desenfoques y, bueno, con consecuencias lamentables, ¿no? Pero sin duda, lo que se puede constatar es, bueno, que todo ello permite, pues, un balance positivo, en el sentido de que clarifica los términos, ¿no?, acerca de lo que es una sociedad bien ordenada desde el punto de vista democrático. Es verdad que, del otro lado, del lado de las iglesias, sobre todo del lado de la Iglesia Católica, en los países latinos, podemos mencionar Francia, Italia, España, ha costado mucho trabajo digerir ese principio de laicidad,
lo mismo que ha costado mucho trabajo asumir la democracia, los derechos humanos, no solo el socialismo, sino el liberalismo. Todo ello fue condenado en su momento por la Iglesia, por papas y concilios, hasta que el Concilio Vaticano II de alguna manera trata de recomponer las cosas, reconciliar a la Iglesia con ese vector emancipador de la modernidad, aunque la modernidad, por otra parte, pues tuviera otros aspectos que en el balance no son tan positivos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, también desde el lado eclesial, acaba reconociéndose que es necesario mantener esa autonomía del Estado y de la Iglesia desde el respeto recíproco entre ambas instituciones, que no deben plantearse pues ciertas injerencias en la dinámica política desde el punto de vista eclesiástico si se quiere, cuando además esas injerencias pues se plantean con la pretensión de mantener ya ciertos privilegios de una Iglesia en retirada, que trata de compensar con privilegios el poder social, ideológico, cultural, etcétera, que ha perdido en relación a sus posiciones en el pasado. Bien, todo eso entra en el balance que hay que hacer, ¿no?, de todo ese proceso, que ha tenido, ya digo, su vertiente en el lado de la reflexión, del pensamiento, que ha ido abriendo paso a ese reconocimiento de la laicidad, y su vertiente en los hechos, vinculado todo ello a ese proceso de secularización por una parte, de construcción de un orden democrático por otra. Y al final llegamos a esa situación en que una democracia coherente implica un Estado laico, con todas estas características que estamos diciendo. Y además, esa democracia corresponde pues a una sociedad que se estructura desde ella misma y que tiene que sostener en el ámbito público pues ciertas normas, principios, una ética, si queremos llamarla así, una ética cívica que todos podamos compartir, bueno, y sin remitirnos a las religiones de cada cual o religión alguna, porque entre otras cosas no la comparten todos los ciudadanos y no es pertinente invocar en el plano público, que digo yo, ninguna revelación o ningún fundamento teológico para esa ética cívica que debe servirnos para la apoyatura de lo común, de las pretensiones de justicia, de nuestras instituciones, bueno, de ciertas actitudes que implica lo que la ciudadanía supone, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos, por tanto, pues todo un recorrido que llega al día de hoy. Podemos decir que el balance, descontando lo negativo, por los excesos que hubieron por un lado, y por también la cerrazón intransigente por otro, por el lado de la Iglesia, descontando todo eso, pues cabe reconocer que efectivamente la laicidad es el resultado de un proceso de carácter emancipador. Y así llega hasta nosotros. Bien, estamos además en una situación como la de España, donde venimos de una dictadura que se legitimó con una ideología nacional católica, bueno, y que en el proceso de transición se da una nueva constitución donde se reconoce el carácter aconfesional del Estado. No es poco, fue bastante en su momento. Algunos pensamos que es una situación intermedia y que hay que pasar pues, a construir un Estado laico, efectivamente, donde determinados privilegios, en este caso de la Iglesia Católica, bueno, pues ya no tengan el papel que tienen, lo cual no quiere decir que no se den relaciones de colaboración y cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, como deben darse con otras iglesias o con otras confesiones religiosas presentes en nuestra sociedad. Estamos, por tanto, en un punto donde hay que hacer ese balance general en lo que la evolución de nuestras sociedades en el mundo europeo occidental supone, y en ese balance en lo que se refiere a la situación española más concretamente, ¿no? Bien, pero hay que subrayar otra cuestión que ahora se pone de relieve y tiene que ver con eso que decía antes, con ese carácter multicultural de nuestras sociedades, con esa presencia de distintas tradiciones religiosas, con todo lo que supone todo ello de valores, normas, símbolos, en fin, de órbitas culturales distintas, y que todo ello tenemos que articular en la situación en que estamos. Y eso quiere decir que la laicidad, además de pensarla desde ese prisma del resultado de un proceso de emancipación inacabado, podemos pensar, pues tenemos que pensarla desde otra vertiente, ¿no? También desde el reconocimiento de lo que lo religioso supone. Porque la laicidad, a pesar de que haya habido determinados excesos, no es, ni se afirma, ni se gana, ni forma parte de la coherencia de un Estado democrático como algo antirreligioso,
sino que la laicidad se gana, se afirma y se postula para permitir la convivencia entre religiones distintas, entre gentes, personas y comunidades con distintas adscripciones religiosas o con ninguna. Es decir, la laicidad no es por principio antirreligiosa, no debe ser antirreligiosa. Es la condición de la convivencia entre religiones en una sociedad pluralista que quiere vivir en democracia como es la nuestra. Hay que subrayar esto, porque a veces hay muchos malentendidos respecto a este punto, como si la laicidad o el laicismo como movimiento de opinión pública, etcétera, como movimiento social fuera antirreligioso. No es antirreligioso. Sí es la laicidad, sí es anticonfesionalista, sí es ante las pretensiones de conservación o de mantenimiento de privilegios en un determinado orden social, ocupando una posición ventajista desde las presiones que se ejercen en el poder o desde la presencia ilegítima por otras vías que no son los cauces democráticos en los mecanismos de decisión o en los mecanismos de representación o de deliberación política que se da una sociedad. Entonces, la laicidad es anticonfesionalista, pero es que el confesionalismo es una distorsión de lo religioso, ¿verdad? No es la laicidad antirreligiosa. Y como no es antirreligiosa la laicidad, por eso hay que recuperar otro vector de la laicidad. No solo el vector de emancipación, que hasta ahora es el que ha sido más presente, el que ha estado más presente, sino el vector del reconocimiento. Una laicidad abierta al reconocimiento de lo que la religión supone en nuestras sociedades, en la pluralidad de sus manifestaciones, en las distintas tradiciones, como está presente en nuestra realidad social. Eso quiere decir que la misma laicidad hay que repensarla a la vista de la religión misma. Para poder sostener la laicidad hay que tener un buen conocimiento de lo que la religión supone, de lo que las religiones aportan, de cuál debe ser el papel de las religiones en nuestras sociedades. Las religiones no deben tener injerencias ilegítimas en el campo público-político, bueno, pero las religiones, como otras entidades de nuestra realidad social, del entramado de la sociedad civil, bueno, las religiones también tienen que ocupar su lugar civil, ¿verdad? No su lugar de presión política, pero sí su lugar civil, desde opinar, desde donde contribuir a los debates públicos, pero sin pretensiones de privilegio, sin pretensiones de monopolio de la verdad, sin ocupar posiciones ventajistas en detrimento de otros que resultan discriminados cuando unos conservan privilegios. Esto es lo que, sobre todo en determinadas tradiciones religiosas o confesiones que han sido dominantes de determinados contextos sociales, como es el de la Iglesia Católica en el nuestro, bueno, pues todo eso es lo que hay que comprender. Y además es lo que viene exigido, bueno, no solo por el Vaticano II, pues los escritos conciliares, los textos conciliares que se ocuparon de estas cuestiones, sino que es lo que viene exigido, digamos, por la coherencia con los principios fundacionales, si queremos llamarlo así, del cristianismo mismo. Es decir, como religión, en fin, que renuncie al uso del poder en clave mesiánica para determinados objetivos de difusión de su mensaje salvífico. Entonces, una iglesia que se aferra al poder, a la defensa de determinados privilegios, bueno, que ni siquiera es consecuente con esa primera separación introducida en dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues es una iglesia que traiciona, digamos, ciertos principios fundacionales de su propia razón de ser. Bien, entonces, si desde la iglesia hay que hacer esas renuncias a infundadas pretensiones de privilegios, contradictorias con los principios evangélicos mismos que se invocan, también la laicidad tiene que abrirse a una mayor, la exigencia de laicidad, la pretensión política de laicidad, a una mayor comprensión de lo que la religión supone, ¿verdad? En ese sentido, si desde a la religión o a las religiones les hace falta, digamos, una mayor asunción de lo que la laicidad supone, en definitiva, pues una mayor consecuencia con los principios democráticos, pues a la laicidad también le hace falta una mayor apertura, comprensión de lo que las tradiciones religiosas implican y todo ello, pues bueno, una reevaluación de lo que es el papel y el lugar de las religiones en el entramado de la sociedad civil, lo que podemos llamar el lugar cívico de la religión. Y así podemos trabajar con la laicidad en ese doble sentido, potenciando su vector emancipador, liberador,
de tutelas que mantienen de alguna manera una situación de minoría de edad, cuando a toda una ciudadanía se le quiere imponer de manera autoritaria, bueno, un modo de vida, unas normas que pueden ser válidas para uno, pero que otros no las estiman como tales, o pretender imponer una verdad que se estima absoluta porque se remite a una revelación, pero eso que algunos pueden considerar que es así, otros considerarán que no es así o que es de otra manera. Entonces, una ciudadanía en mayoría de edad no puede mantenerse bajo ninguna tutela, ni religiosa ni de otro tipo, ¿verdad? Entonces, ese es el vector emancipador que la laicidad ha puesto en marcha, al que responde. Ya digo, eso se basa en ese principio de justicia, en la desacralización del poder, en esa verdad que ha de resultar del diálogo, en la búsqueda del consenso entre los que están en posiciones de igualdad y no en posiciones de privilegio. Pero además de ese vector de emancipación, el nuevo concepto de laicidad con que operemos tiene que incorporar esa apertura, esa mejor comprensión del hecho religioso, de las tradiciones religiosas, entrar en diálogo para esa reubicación de las iglesias y confesiones religiosas en el lugar cívico en el que deben ponerse en una sociedad que quiere vivir en democracia, que es pluralista, bueno, que resulta de todo un proceso de secularización, pero en el que no cabe ni pretender privilegios injustificables, ni mantener medios impropios, por otra parte, de la democracia, pero también del Evangelio mismo, en lo que se refiere a presiones o a intromisiones en los mecanismos de una sociedad democrática, como a veces estamos viendo que ocurre en nuestro contexto más inmediato, ¿no? Bien, si afirmando la laicidad en su vertiente emancipadora y en su vertiente de reconocimiento vamos logrando, pues eso, una sociedad laica que lleva su democracia a una mayor coherencia para construir un Estado verdaderamente laico, sin privilegios por ningún lado, bueno, pues entonces estamos en la mejor disposición para plantear cómo sostenemos la ética necesaria en esa misma sociedad laica. Porque una sociedad no puede prescindir de esos componentes éticos. Es más, la democracia no solo es un sistema político con su entramado de instituciones y sus leyes, sino que requiere una ciudadanía con ciertos compromisos morales, y la democracia misma lleva un núcleo ético, que es el respeto incondicional a la dignidad de cada individuo, cuyos derechos le son reconocidos como ciudadanos. Ese es el núcleo moral de la democracia, lo más importante de la democracia misma. Luego viene lo demás, división de poderes, juego de mayorías y minorías, en fin, los mecanismos de representación, todo lo que supone el entramado y la dinámica de la democracia. Pero su núcleo es ético. Por lo tanto, una sociedad que quiere vivir en democracia, que se dota de instituciones democráticas, la ciudadanía que asume eso no puede desentenderse de una ética que pueda ser compartida por todos. Una ética cívica, una ética ciudadana, bueno, cuyo núcleo, algunos pensamos que se puede poner en ese principio de justicia que es el que respalda, el que da solidez a esa exigencia de reconocimiento de la dignidad de cada uno, de todos y cada uno, un principio de justicia donde se articulan libertad e igualdad. Entonces, en torno a justicia, libertad e igualdad, esos valores fundamentales, bueno, pues se van construyendo esos valores democráticos que son el entramado de una ética cívica, bueno, que tiene luego esas referencias como derechos humanos universales, etcétera, etcétera. Necesitamos, si queremos vivir en democracia, esa ética cívica, como ética autónoma, como ética que construimos desde nuestra razón, pero no en solitario, sino desde el diálogo, desde la búsqueda del consenso, que construimos entre todos como ética laica, pero a la que podemos llegar desde los motivos que nos vienen dados por las respectivas tradiciones religiosas. Tampoco tenemos que renunciar ni a nuestro pasado ni a nuestro presente. Lo que pasa es que en la vida pública no podemos decir que debe hacerse esto que es justo porque lo manda Dios, o porque está establecido desde la autoridad infalible del Papa. Pongamos por caso, puesto al que alguien lo formulara en esos términos dogmáticos, ¿no? Porque eso no sería asumible por todos, ni siquiera por todos los de la misma confesión religiosa que tienen otras visiones más flexibles y no tan dogmáticas, tanto de lo que la revelación supone como de lo que supone, pues en fin, toda la autoridad que ejerza el obispo de Roma, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sostenemos esa ética laica, como ética cívica, como ética autónoma, como ética racional, como ética dialógica? Hay que resolver eso, y eso es absolutamente necesario. El laicismo
el principio de laicidad a veces se asocia muy tendenciosamente, bueno, en los minutos que quedan soy capaz de plantear esto con cierta concisión y la suficiente claridad, sobre todo porque son contrarios a este principio por el apego a posiciones trasnochadas de cristiandad, etc., pues se asocia laicidad al relativismo, ¿no? Es que la laicidad nos lleva a instalarnos en el relativismo moral, en la indiferencia acerca de lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Pues mire, no es el caso. Ese relativismo no es por el principio de laicidad o porque el Estado sea laico. Ese relativismo es resultado de los procesos culturales que se dan en una determinada sociedad, ¿no? Es más, algunos asocian el laicismo y la exigencia de laicidad no solo al relativismo, sino al nihilismo. Es que eso supone la laicidad disolver las fuentes de sentido, supone privarnos de las coordenadas. Claro, quienes hablan así es que si se ponen en la tesitura del todo o nada. O tenemos una posición dogmática fuerte y una verdad absoluta, y desde ahí definimos lo bueno y lo malo, o si no tenemos esa posición fuerte, es que no hay criterios para definir lo bueno y lo malo. O somos dogmáticos o somos nihilistas. Es un dilema falso. Si el relativismo no es por la laicidad, es por el contexto cultural en el que estamos. Si hay nihilismo, como decía Nietzsche, disolución de los valores supremos, desvalorización de lo que hemos considerado como referencias últimas, no es por el principio de laicidad. Mirad, la mayor máquina de producción nihilista es el capitalismo contemporáneo, que a todo le pone precio y todo lo valor lo disuelve en lo que se compra y se vende. En un contexto donde allá donde el capitalismo llega con fuerza y nada lo civiliza o lo domestica, ni siquiera se salva la dignidad como valor supremo. Por tanto, si hay nihilismo, no es por el principio de laicidad. Es, entre otras cosas, por una dinámica de un mercado capitalista que todo valor lo reduce a precio. Esa es la fuente del nihilismo contemporáneo, no el principio de laicidad. Es más, el principio de laicidad supone, pues eso, el compromiso con una ética cívica, que entre otras cosas implica pues las convicciones morales necesarias para sostener el respeto que nos debemos unos a otros independientemente de la adscripción a una u otra confesión religiosa o a ninguna. Eso es una posición ética fuerte y es la que resulta consistente con el principio laicista. Por lo tanto, lo que subraya así es, bueno, el desenfoque a veces intencionado, no quiero decir ignorante, no sé qué sería peor, cuando se asocia laicismo a relativismo o laicismo a nihilismo, lo cual resulta que frecuentemente dicho desde instancias eclesiásticas, ¿no? Eso desenfoca el problema. Y digo que las fuentes de eso vienen desde otros sitios. Claro, ¿dónde está la cuestión, no? La cuestión está en que si hablamos de una ética laica, no nos podemos remitir a una verdad absoluta, a una revelación trascendente. En su foro interno, en sus motivos, no de una persona, sino de una comunidad, sí, en el espacio público, no. Y tenemos que darnos normas y reconocer valores que reconocemos todos de tejas para abajo, con los recursos que tenemos, con los argumentos que nos podemos dar, con los procesos de consenso que podemos generar. Y eso tiene que ser así. Claro, en el fondo es que hay una cuestión que, bueno, ya un autor, segunda mitad del siglo XIX, lo planteó claramente en una de sus conocidas novelas, y seguramente es fácil que alguien adivine por dónde voy, ¿no? Es decir, cuando Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov pone en boca de Iván aquello tan citado y comentado de que si Dios no existe todo está permitido, está poniendo el dedo en la llaga. En el espacio público no podemos invocar a Dios, no podemos invocar a Dios. Entre otras cosas es bastante idolátrico traerlo a colación cada vez que uno quiera. Pero no podemos invocar a Dios, y entonces algunos concluyen, como no podemos invocar a Dios, todo está permitido. No debe ser así. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? Es lo que he dicho que entrevió Rousseau, aunque dio una mala solución. Si no hay un orden que se fundamente en una apoyatura religiosa, ¿quién sostiene una ética cívica? ¿Quién nutre de motivos solidarios a la ciudadanía? ¿Quién hace valer un principio de justicia exigente frente a los intereses que rápidamente nos atrapan a unos y a otros y nos doblan? ¿No? Pues claro, pero ahí está el reto, lo formulaba este Iván Karamazov en la obra. Si Dios no existe, todo está permitido, pues hay que decir, no todo está permitido. Ahora, a ver cómo nos ponemos de acuerdo en lo que no está permitido. Si tenemos la responsabilidad nosotros solitos
de ponernos de acuerdo en aquello que traza un deber que obliga a todos, aquello que por justicia debemos cumplir, aquello que por el respeto de la dignidad de cada uno pues supone una exigencia incondicional, ¿no? Pero ahí está la cuestión de fondo. Cuando hablo de estas cosas, además de acordarme de Dostoyevski, me acuerdo, pues, en fin, de otros muchos autores que han ido aportando reflexiones sobre esto, ¿no? Es decir, claro, el problema fundamental ante lo que tiene que batallar una ética laica, como por otra parte una ética que todavía se sostenga sobre motivos teológicos, ¿no? Lo formulaba un filósofo como Emmanuel Levinas, perdón por la referencia, pero solo me remito a una frase suya, en el comienzo de una de sus obras principales, ¿no? Este fue un filósofo judeo-francés, en fin, tuvo una vida muy agitada, también pasó por los campos de concentración nazis, etc. En una de sus obras, titulada Totalidad e Infinito, comienza diciendo que es cuestión de capital importancia saber si la moral es o no una farsa. Esa es la cuestión filosófica fundamental. Yo diría que también la cuestión teológica fundamental. ¿Es una farsa o no la pretensión de ser morales? En un orden capitalista donde todo se compra y se vende, la pretensión de ser morales, si solo nos quedamos con lo que el orden capitalista dicta, es una farsa. El capitalismo ha podido engañarnos colectivamente, o nos hemos autoengañado construyendo determinadas ideologías que encubren la farsa en la que a veces estamos metidos. El capitalismo contemporáneo no necesita ser hipócrita y es cínico, es decir, dice que la moral es una farsa y que lo que privan son los intereses y los intereses del más fuerte. ¿Cómo resistimos a eso desde una ética laica? Esa es la cuestión. Que desde una moral que se remite a un fundamento religioso, etcétera, pues encontramos comunitario personalmente emotivo, bien, pero no es suficiente. Necesitamos una ética cívica que asumamos en el plano público y que uno sea religioso o no, creyente o no, practicante o no, aparte de eso es ciudadano. Ciudadano que está comprometido desde una ética cívica que todos debemos asumir, compartiendo cómo nos tomamos en serio esa ética cívica para no concluir que la moral es una farsa. ¿Qué supone esto de que la moral es una farsa o no? Pues lo que está en cuestión es, no la vieja cuestión filosófica de si por qué el ser y no la nada, es una cuestión fría, que tampoco cambia nuestra vida, ¿no? Pero si lo formulamos de otra manera, ¿por qué el bien y no el mal? ¿O por qué la justicia y no la justicia? ¿Por qué nos debemos empeñar en la justicia y no transigir con la injusticia? ¿Por qué? Esta es la cuestión. Y no nos podemos remitir a Dios en el ámbito público, en la ética cívica que todos compartimos. Y nos podemos remitir, bueno, a una salvación futura, en fin, que forma parte del orden simbólico de las creencias. Pero, ¿por qué ser justos? ¿Por qué la ciudadanía es coherente consigo misma y asume la democracia de forma consecuente si respeta los derechos humanos y la exigencia incondicional de dignidad? Porque si no es así, la política es un negocio, como todo lo demás. Y esto que digo de la política es un negocio y la ética cívica una farsa, eso lo dice otro filósofo que mencionaré a continuación, que es Max Horkheimer, de aquella famosa escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, ahí están los restos de una ética cívica. ¿Cómo ser? Una ética autónoma, racional, que comparta la ciudadanía, construida desde el diálogo, desde búsqueda de consenso, pero sin remitirse a absolutos que no están a nuestra disposición, sino desde la humildad de la razón dialógica, ¿verdad? Entonces, esa ética tan necesaria, indispensable, porque si no se da esa ética, la democracia se pervierte, y se pervierte porque resulta tocada en su núcleo, y el núcleo de la democracia es esa exigencia incondicional de respeto a la dignidad de todos y cada uno. Y el mismo Max Horkheimer, que viene de la tradición judía, a pesar de su ateísmo, se hacía esta pregunta crucial: ¿pueden mantenerse exigencias incondicionales sin Dios? Es otra manera de formular lo mismo que Dostoyevski decía a través de su personaje de ficción. Si Dios no existe, todo está permitido, dicho en el lenguaje filosófico. ¿Pueden mantenerse exigencias incondicionales? Y cuando hablamos de derechos humanos en serio, estamos barajando exigencias incondicionales de respeto a la dignidad
estos dictados de individuos sin Dios, pues el compromiso desde una ética laica, de una ética cívica, una sociedad laica, es que deben mantenerse exigencias incondicionales sin Dios. Pero una laicidad que mantenga su fuerza emancipadora, una laicidad abierta al reconocimiento de la herencia de las religiones y al papel de las religiones desde un lugar cívico, no desde el lugar de la pretensión de mantención de un privilegio, una laicidad de ese tipo, pues es la que está obligada a plantearse este tipo de cuestiones. Y reconocerá una laicidad de este tipo, bueno, que hay una herencia de las religiones que también es positiva para la laicidad misma. Claro, las religiones se harán escuchar si reconocen el principio de laicidad. Si pasando a través del rodeo de la modernidad, el cristianismo puede incorporar la laicidad, la democracia, otras propuestas políticas, la misma de una ética cívica, la misma de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera, a través de esta herencia de la modernidad, que es la laicidad, con la que debe ser consecuente la democracia y una ciudadanía que quiera, en fin, mantener su compromiso y sus responsabilidades con esa ética cívica, bueno, pues esa laicidad, con ella, a través de ella, el cristianismo se encontrará consigo mismo, con sus propios orígenes. Porque la laicidad no es ajena a la religión cristiana. Está la otra cuestión, pero en fin, a la hora que es no podemos ya abordar, es decir, cómo esa laicidad es universalizable, ¿no? Cómo puede ser asumida desde otras tradiciones religiosas, cómo hay que reformularla de manera que no solo se plantee con categorías y conceptos que los occidentales podamos entender o barajar, sino con otras categorías, otras referencias, de manera tal que pueda ser y debe ser asumida por un musulmán, por un pakistán, por un hinduista, por un budista, etcétera, etcétera. Y puede ser, y muchos de ellos lo hacen, naturalmente a veces son minorías en sus propias confesiones religiosas. Pero en fin, quería poner sobre todo de relieve estas cosas. ¿De dónde viene esa laicidad que supone una ética cívica que es el núcleo de la democracia, que necesita sostener una ciudadanía? ¿Y qué problemas de fondo nos plantea de manera ineludible y a los cuales podemos dar respuesta? Desde aquí se puede entender el trasfondo de por qué la virulencia del debate o de la polémica en que social y políticamente estamos metidos. Claro, hay ante la afirmación de laicidad, una iglesia replegada sobre sí misma, una iglesia que de alguna manera retrocede sobre lo ganado en el mismo Concilio Vaticano II. Claro, la iglesia, esa iglesia muy escorada a la derecha, como ocurre normalmente con el pensamiento conservador, detecta el problema y le da vértigo. Y entonces ante el vértigo, en vez de dar un mensaje de esperanza y ocupar humildemente su puesto en la sociedad civil y hacer oír su voz profética, sucumbe a la tentación del poder, eleva una voz condenatoria urbi et orbe desde una posición muy arrogante que nada tiene que ver con la humildad evangélica y de alguna manera traiciona sus propios principios. Ve que el relativismo está en el fondo, ve la amenaza del nihilismo, pero ofrece una mala solución, una solución dogmática, una solución integrista, una solución impositiva desde un principio de autoridad, una solución que desde luego no es la solución que viene sugerida para creyentes y no creyentes desde la práctica de aquel Jesús de Nazaret. Bien, nos queda poco tiempo, unos minutos para alguna intervención, alguna inquietud o querer compartir alguna idea pues, de alguno de vosotros con el profesor. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues... Gonzalo. Sí, que las circunstancias y la situación histórica de nuestro país pues, condiciona mucho este debate y esta situación que hay, ¿no? Está centrado fundamentalmente en la postura de la Iglesia, pero a mí me gustaría también que hablara un poco de hasta qué punto esta idea de la laicidad está asumida en los partidos de izquierda en España. Creo, por lo que yo conozco, que así como en otros países como en Francia o en Italia, pues esta corriente de laicidad pues está mucho más asumida. Sin embargo, en España gran parte de la izquierda tiene una actitud más bien anticlerical y laicista en el sentido peyorativo del término, ¿no?
incluso dentro del PSOE hay una corriente que me parece que es cristiano en el PSOE, que últimamente, bueno, por lo menos en los tiempos de Almunia y de Borrell, parece que tuvo una cierta revitalización, pero que en la actualidad, desde que Zapatero es el secretario general, parece que, por lo menos yo no he oído que haya habido avance en este sentido, ¿no? Y quizás eso también es un elemento negativo en la situación en la que estamos, porque este fundamentalismo, que estoy de acuerdo contigo, que plantea una gran parte de la jerarquía de la Iglesia, tiene que ver también con ciertas actitudes, yo creo, torpes, y ciertas decisiones torpes que este gobierno ha tomado de forma innecesaria, y que de alguna manera ha provocado el que resurgiera este fundamentalismo o esta postura, diríamos ya, más trasnochada o superada, que ahora mismo la jerarquía católica no está a la altura de las circunstancias como estuvo en la época de la transición. Pasamos a... Sí, no, bueno, voy a tratar ahí a fondo la cuestión sin entrar en pormenores de la actualidad, bueno, de cierto balance de gobierno. Pero aquí, en fin, algunas cosas pues se podrían haber planteado con mayor lucidez o agilidad para, en fin, que la confrontación con ciertos sectores, sobre todo del episcopado, del clero, en fin, hay ciertas alianzas entre las derechas eclesiásticas, políticas, social y económicas. Pero en algunas cuestiones el gobierno ha sido más osado, pero en otras ha sido muy timorato, es decir, no se logra hincar el diente a una revisión tan urgente como necesaria de los acuerdos de Iglesia-Estado del 79, que están condicionando tremendamente muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Pues lo cual tenía que seguirse no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista religioso. Y hay gente y colectivos que lo hacen, lo hacemos, pero en fin, no con el eco suficiente. Pero respecto a la cuestión de fondo, es decir, bueno, primero, el problema de que en la izquierda haya ciertos tics anticlericales, eso, bueno, forma parte de la historia, ¿no? Y de cosas que permanecen en el imaginario y tal, que son difíciles de corregir, ¿no? A veces, ¿cuál es el problema? El problema es que es un anticlericalismo muy primitivo, muy tosco. La cuestión es que el anticlericalismo donde tenía que ser más fuerte es en la misma Iglesia. El clericalismo es la cara interna del confesionalismo. El confesionalismo es la pretensión de privilegios hacia afuera de una determinada confesión religiosa, y eso viene alentado por una estructura clerical, como aparato de poder, perdón por la expresión, pero para entenderlo, dentro de la misma Iglesia. Pero claro, es esa Iglesia que pierde su carácter laical por la constitución de un clero que va configurando determinada organización funcionarial, ¿verdad? La que espolea esa misma pretensión de privilegios. Una Iglesia laical, más entendida en términos conciliares como pueblo de Dios, pues seguramente sería menos confesionalista y por lo tanto más abierta a la laicidad. Entonces, el problema no es que la izquierda sea anticlerical, sino que los cristianos son poco anticlericales. ¿Sí? El anticlericalismo tiene que ser un elemento interno a la propia Iglesia, como debe haber en los partidos políticos un elemento interno de democratización constante frente a los excesos de la profesionalización política. La situación es parecida, análoga, ¿no? Bien, dicho eso, que puede clarificar las cosas, hay que reconocer, a veces, bueno, las comparaciones con otros países, pues, en un sentido nos aclararían unas cosas y en otras otras. Pero como quiera que sea, en España, precisamente porque venimos no solo de una época nacional católica, bueno, como ha sido la de la dictadura, sino de una historia tan compleja como en otras vertientes, como en la historia de España, ¿no? Entonces, claro, la historia de España, fijaros, viene, bueno, pues de una monarquía hispánica que se hizo a la luz de la contrarreforma católica después de Trento, ¿verdad? Y que identificó su proyecto político con la evangelización manu militari. Entonces, ese catolicismo está muy arraigado en determinados sectores de la sociedad española. Eso se consolida aún más en las décadas de la dictadura franquista, cuando todo eso se reaviva después de abortados los empeños democratizadores, laicizadores y demás cosas de la República y otras épocas, ¿verdad? Y claro, la izquierda tiene una posición muy reactiva frente a todo eso, con mucha emotividad y poco análisis. Si hubiera más conocimiento histórico y más análisis antropológico y más ilustración respecto a lo que la religión supone, también la misma izquierda tendría
planteamientos más sólidos, más argumentados, más documentados para abordar este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que aquí hay que flexibilizar las posturas de las dos partes, tanto del lado eclesial como del lado político, para, como en tantos otros frentes, es decir, desde posiciones dogmáticas, el diálogo es imposible. Es como si en el diálogo intercultural quisiéramos poner a entenderse, a buscar elementos comunes de una ética cívica universalizable a los más dogmáticos, fanáticos, fundamentalistas de cada tradición religiosa y cultural. Pues de allí no saldría nada más que liarse a garrotazos y más cosas, ¿no? Pues en esto lo mismo. Y para flexibilizar posturas, pues hace falta pues todo ese proceso, ¿no? Donde el papel también, y algunos pues nos empeñamos en trabajar en esto, de ahí el que sea muy encomiable un ciclo como este, en flexibilizar posturas, en analizar cuestiones, en entrar a fondo en todo lo que se juega en esto para entender mejor las cosas y hacer propuestas coherentes y claras acerca de todo esto, ¿no? Entonces, la izquierda tiene que entender que la laicidad, además de la vertiente emancipadora con la que la izquierda se identifica porque la ha protagonizado, tiene una vertiente de reconocimiento de lo que la religión supone, porque no es erradicable, ni debe serlo. Sí, porque la religión responde a dimensiones antropológicas tan profundas que no es ni pensable ni deseable una sociedad sin religión, sin religiones, porque ese es el error de cierto racionalismo a la hora de abordar el proceso de secularización, que algunos pensaron, bueno, ¿que a dónde va la secularización? A una sociedad sin religión. Pues no, lo que se expulsa por la puerta entra por la ventana, o lo que se reprime, como nos enseñó Freud, retorna de la peor manera, como de forma fundamentalista o integrista, ¿no? Entonces las religiones también tienen que encontrar su hueco en la sociedad civil, su lugar cívico, bueno, y desde ahí reconfigurar sus propias prácticas internas y externamente. Y la izquierda, en principio, porque tendría que ser de todo el espectro político. La laicidad no debe ser solo una cuestión de la izquierda, lo deseable es que lo asuma la derecha. La laicidad no solo es una cuestión de los no creyentes, es que los creyentes, y en el caso del cristianismo hay motivos fundacionales, tenemos que ser los primeros batallando por la laicidad, porque es lo consecuente. Es lo consecuente. El cristianismo nace como religión laica. Jesús de Nazaret era un laico. La teología empieza a desarrollarse como teología del pueblo de Dios, la hoz, etcétera, etcétera. Luego ha quedado lo laico confrontado al clero. En fin, hay que hacer todo ese proceso de diálogo, de reflexión, y efectivamente pues la izquierda necesita también para sus posiciones políticas decantar todo esto con muchísima mayor lucidez, no confundiendo dónde están los antagonismos, qué batalla hay que dar en primer lugar y en segundo lugar, y luego pues, bueno, ya se van dando cuenta muchos compañeros, bueno, que la laicidad no se gana esa batalla necesaria de ganar para que nuestra democracia se consolide y la convivencia social sea viable, porque en un panorama tan plural y diverso, cultural y religiosamente, los privilegios cada vez serán más inaceptables. Y estamos ya en un momento donde estamos al límite de eso. Y de eso no se da cuenta pues, cierto sector de la Iglesia Católica que se empeña en mantenerlos, en fin, ya he insistido en ello, ¿no? Entonces hay que tener cierta lucidez para eso, y entonces muchas personas, como partido de izquierda, pues se van dando cuenta que para ganar ese empeño democrático, pues no solo se necesita movimientos laicistas, no solo se necesita clarividencia política, no solo la fuerza que con mayor o menor éxito pueda hacerse valer democráticamente, bueno, en un parlamento, a través de gobiernos, etcétera, sino que se necesita el apoyo de la ciudadanía, bueno, y la implicación de los miembros de las distintas confesiones religiosas. Pero ¿cómo se puede sostener la laicidad frente a millones de personas que o no la comparten o están adscritas a confesiones religiosas que la rechazan? Por tanto, hay que hacer un trabajo de reflexión colectiva, de debate, de deliberación, de clarificación, a veces hasta terminológica, porque los términos se emplean mal, para que todo esto vaya avanzando. Creo que se va ganando poquito a poco esa mayor sensibilidad. A veces, claro, cuando el momento se crispa, también por parte del sector eclesiástico, pues más difícil se hace de abordar determinadas cosas en los mismos partidos políticos de izquierda, porque en vez de una reflexión más lúcida y más serena, pues a veces tratan de abrirse caminos, posiciones más reactivas que quizás no ayuden a solucionar los problemas. Bien, tenemos poco tiempo, quizás una pregunta más por terminar y concluir, ¿no? A las 10 saben que se cierra el... No, más. Las dos más y...
No, yo diría que porque me parece muy bien que la Iglesia no interfiera en la ética esta libre que queremos, pero me parece que el Estado también tendría que dejarnos libres, que pensáramos, es decir, que hagamos una ética universal, pero que nos deje que cada uno piense lo que quiere, que no sea criticado. No tengo noticia de que el Estado no deje que cada uno piense lo que quiere. Pero sobre una cuestión, o imponer una ética de la misma manera que he dicho, que no es aceptada. no tengo noticia de que el Estado haya impuesto una ética, sí. Bueno, pero intuyo el debate sobre educación que va a hacer ahí. La percepción mía es esa, la mantengo. Entonces, la cuestión es la siguiente. De la misma manera que he dicho que la laicidad no es antirreligiosa, una ética cívica no es contraria a los motivos y fundamentos que en cuestión de moralidad aporte una tradición religiosa. Dicho de otra manera, quizá una fórmula filosófica más depurada, una ética cívica que gravita en torno a lo justo no es contraria, es más, necesita nutrirse de las concepciones de lo bueno que dan las tradiciones religiosas. Es decir, por ello mismo, quien asuma una ética cívica, si es miembro de una comunidad religiosa, no tiene que renunciar a su condición de miembro y adoptar una postura esquizofrénica, sino que tiene que encontrar la manera de buscar coherencia entre la ética cívica susceptible de ser compartida por todos y la moral propia de su confesión religiosa. Eso es tarea que hay que ir resolviendo, bueno, internamente en el foro de cada cual, comunitariamente en el seno de cada iglesia y en el espacio público a través de los debates que a este respecto se tengan. En segundo lugar, cuando digo que la Iglesia no debe hacer ninguna intromisión o injerencia ilegítima en el ámbito político, es utilizando los mecanismos que en un funcionamiento democrático pues están ya pautados desde nuestro ordenamiento jurídico, legal y político, y no otras vías de presión del poder, de presión sobre los parlamentos, o de, en fin, conocidas por todos. Eso no quiere decir que la Iglesia no tenga nada que decir respecto a cuestiones políticas. Pues claro que tendrá que decirlo, libremente haciendo uso de la libertad de conciencia, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, como cualquier otra entidad en nuestra sociedad. Y además con muchos elementos de su bagaje acumulado a lo largo de una historia de siglos. Entonces la Iglesia tiene un bagaje, bueno, que para las iglesias, que para cualquier sociedad, bueno, sería una pérdida enorme que se perdiera y no pudiera ser traducible a un lenguaje secular que todos podamos entender. La Iglesia tiene que hacer un esfuerzo de traducción, igual que los demás tienen que hacer un esfuerzo de escucha, para tener razones dichas de una determinada religión, pero que no se dicen, invocando una fuente de revelación que en el espacio público no tiene por qué sacarse a reducir, sino dicho en un lenguaje. En fin, por ahí hay que aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, respecto a lo demás, el Estado no debe imponer ninguna moralidad, ¿no? Pero, es decir, aquí hay que matizar muchas cosas y algunas vienen ya matizadas mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Spinoza, que además padeció la intransigencia de su propia religión, porque tuvo algo parecido a una condena de la Inquisición, en ese caso de la sinagoga, era judío, pues Spinoza defendió una cosa que ahora es muy pertinente, ¿no? Dice, el Estado no debe señalar ni la religión ni la moralidad que deben tener los ciudadanos, en una posición claramente liberal ya en el siglo XVII. Pero ahora bien, Spinoza tenía muy claro que el Estado debe ser imparcial entre las religiones, no puede decantarse a favor de ninguna ni otra, pero el Estado no puede ser neutral ante lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso tiene sus propias patologías, sus propias formas de violencia. Lo religioso tiene sus propias perversiones que pueden ir, como hoy podemos formular, contra derechos humanos de las personas. Por lo tanto, es ahí donde hay un determinado papel que hay que cumplir desde la legalidad. Por lo que se refiere a la educación, bueno, el Estado, asumiendo sus responsabilidades, bueno, diseña un currículum, como lo hace al hablar de ética o de otras cuestiones, pero que por otra parte se imparte desde la pluralidad de la sociedad, tal como se encuentra vertida y reflejada en el profesorado que da esas enseñanzas en nuestro sistema educativo. No hay el caso de imponer una determinada moralidad. Ahí la cuestión es cómo se construye el consenso en torno a valores comunes. Cómo logramos acuerdos en torno a normas que podamos suscribir todos, que obligan a cada uno, ¿verdad?
cómo realizamos colectivamente el aprendizaje de la convivencia que no viene dado genéticamente. Cómo nos capacitamos desde el punto de vista ético, psicológico, epistemológico, para el reconocimiento del otro diferente. En fin, eso es lo que trata de organizarse, respecto al cual, bueno, el Estado en sus responsabilidades en el terreno educativo diseña un marco y un currículum, pero no prejuzga unos contenidos, porque por otra parte los enseñantes son tan plurales como la sociedad, los textos son tan diversos como permite la creatividad de sus autores, etcétera, etcétera, y no hay ni siquiera censura previa respecto a los manuales que se utilizan, tanto en la ética como en filosofía, como en la nueva educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por ahí encontramos, claro, que cuando determinadas cosas se hacen frentes de confrontación en vez de lugares de entendimiento, pues claro, la tensión se acentúa y es más difícil encontrar la aproximación entre posiciones que en algún momento aparecen como muy antagónicas, ¿no? Confío en que este antagonismo no se reproduzca indefinidamente, sino que esas vías de entendimiento puedan arbitrarse y puedan transitarse, ¿no? ¿Había alguna situación? Muy cortito, cosas porque estamos. Simplemente preguntarle cómo se desadoctrinaría a toda la gente que ahora está dentro de la Iglesia, es decir, que tiene ese pensamiento eclesiástico. ¿Cómo se desmonta todo eso? Esto es lo mismo que las placas tectónicas, cuando se acoplan esas placas, originan una onda expansiva, un terremoto. Todo esto podría tener unos efectos colaterales negativos. ¿Cómo hay que desmontar todo eso? ¿Usted qué propone para desmontar todo ese pensamiento de la gente que está imbuida en el sistema clerical? Esa es la otra parte, además de la parte política, como vamos haciendo internamente en nuestra formación, en ese trabajo de ilustración acerca de la religión misma, pues de la otra parte, cómo hacemos, digamos, que madure y crezca, en definitiva, pues una conciencia democrática, ¿verdad?, que de suyo pues es consonante con principios evangélicos, lo contrario, ¿no? Entonces, en definitiva, es como la religiosidad de ciertos sectores, bueno, pues se hace más coherente con lo que la democracia supone y con lo que esta ética cívica pues puede representar. Lo cual no quiere decir que haya una versión canónica, última y definitiva de ética cívica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues una cuestión de hecho es que cuando la Iglesia recurre institucionalmente a ciertos procedimientos, no es una muestra de su fuerza, aunque sí aparezca, es una muestra de su debilidad. La Iglesia se aferra a ciertos cauces porque confía más en lo que le brinda la presión sobre el poder y lo que el poder concede que en su capacidad de convicción acerca del mensaje evangélico y las creencias y prácticas de sus miembros. De la misma manera que si no va a una financiación desde lo que aporten sus participantes en sus comunidades, es porque no se fía de ellos y tienen que seguir recurriendo al presupuesto del Estado. Entonces ahí hay una muestra de debilidad de la Iglesia, aunque la apariencia sea la contraria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues como en otras instituciones, en otros ámbitos, bueno, pues hay una labor interna que solo se puede hacer desde dentro por los propios miembros. Es decir, ahí, ¿qué hay que decir? Hombre, pues que las personas, los sectores, las comunidades de la Iglesia o de las iglesias o de otras confesiones que vayan siendo sensibles a todo esto, y los hay, no solo sensibles, sino con unas elaboraciones, en fin, teóricas, pues en fin, muy bien trabadas, pues vayan ganando espacio y capacidad de consenso en torno a todo esto, ¿no? Claro, nadie aprende por las buenas, es la fuerza de los hechos las que, igual que determinados liderazgos no cambian hasta que no se pierden las elecciones. Pues hombre, la Iglesia desgraciadamente, cuando la voz profética no logra, en fin, hacerse oír, pues la tosudez de los hechos a veces llegará a que cambien ciertas cosas, pero se habrá perdido mucho tiempo, mucha energía, muchas oportunidades de que la misma Iglesia contribuya a humanizar más nuestras sociedades con su mismo mensaje evangélico, ¿no? Entonces ahí, pues claro, pues cuando la Iglesia pierda crédito, pierda fieles y no sea capaz de desempeñar todo lo que pueden hacer desde su herencia, desde sus lugares cívicos, entonces la tosudez de los hechos hará ver otras cosas, ¿no? Muy bien, mañana estamos invitados todos a terminar la jornada con Tomás Mateo.
Mantilla, que es miembro de la OAP, que va a hacer el tema del cristiano en una sociedad live. Y a don José Antonio pues, le agradecemos mucho su colaboración.